Estos son los que mientras estuvieron en la tierra con su sangre plantaron la iglesia, bebieron el cáliz del Señor y lograron ser amigos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. La Iglesia celebra hoy esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Por tu mensaje. Oh Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua, mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado. La Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda, tocando a Pedro en el costado. Lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo, y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. Pueden responder: «El Señor me libró de todas mis ansias». El Señor me libró de todas mis ansias.
Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy aquí a punto de ser derramado en libación y en el momento de mi partida inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada mes celebramos la memoria de algún apóstol, y en este mes, estamos ya casi al final del mes, celebramos la fiesta de dos apóstoles juntos, San Pedro y San Pablo. Y son los apóstoles, muy entre comillas, pero los más importantes que tenemos. Pedro, cabeza visible de la Iglesia. Sabéis que la cabeza de la Iglesia no es Pedro, la cabeza real de la Iglesia es Cristo, pero la cabeza visible es Pedro. Y hemos visto en el Evangelio de hoy cómo se habla de esta primacía. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra, mal traducido, sobre esta roca. Lo que pasa es que de Pedro a piedra pues lo parece, pero de Petrus no es piedra, sino es roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso aparece siempre Pedro con las llaves, pero que son unas llaves
que no son de hierro ni de ningún material. Es esta metáfora del poder de actuar en nombre de Dios, en lo que hoy llamaríamos nosotros, lo que es la auténtica doctrina y el auténtico derecho. O sea, el poder hacer y deshacer el cielo y la tierra es tanto como el poder perdonar los pecados y manifestar la auténtica verdad. El caso es que nos ponen a los dos juntos, Pedro y Pablo, por varias razones. Primero, porque son los más importantes. Segundo, el primero o segundo, el nombre es lo de menos. También porque los dos mueren mártires en Roma en la persecución de Nerón. Y sobre todo porque son los más importantes de cara a lo que es la influencia en todo el mundo. Uno como cabeza de la Iglesia, primero obispo en Antioquía, Pedro y después en Roma, y después sobre todo Pablo como el gran misionero. De hecho se considera, mucha gente dice, bueno, el sucesor de Pedro es el Papa, y es cierto, pero hay toda una tradición que dice, es cierto a medias. ¿En qué sentido cierto a medias? Que no solo es sucesor de Pedro, también es sucesor de Pablo, que también ejerció todo su ministerio itinerante en los últimos años en Roma, y en un sentido diferente del de Pedro, pero también fue obispo, no de Roma, pero sí en Roma, y con lo cual de alguna forma el Papa es sucesor del ministerio de estos dos apóstoles, Pedro y Pablo. Los apóstoles que simbolizan en el fondo todo lo que es el ministerio eclesial. Por una parte es Pedro como cabeza de la Iglesia, con lo cual lo que es de fe depende de él. Él es el que ha de ayudar a los cristianos en la fe de una forma especial. Tiene el carisma de la definición de lo que es la fe, y también es aquel que nos ha de dar la esperanza a todos, en el sentido de que aclarando la auténtica fe hay de llevarnos por los caminos de Cristo. Pero Pablo es el gran misionero, y toda la vocación cristiana también es misionera. Por eso tiene un doble sentido el Papa, no solo cuando sale a los otros países y sale de su diócesis, Roma, no solo porque tiene la capacidad de hacerlo, porque siendo la cabeza de la Iglesia, pues ha de ir para fortalecer la fe de toda la Iglesia, sino también con el alma misionera de Pablo, que quería a Cristo en todas partes. Los apóstoles, en el fondo, nos recuerdan que la Iglesia es apostólica, o sea, fundamentada en el testimonio de los apóstoles, y que ha de tener aquella misma fe apostólica. Por eso los apóstoles nos muestran a Cristo resucitado, nos hacen ver que no todo se acaba aquí, que el mundo es pequeño a los ojos de Dios, que Dios ama a cada uno de los hombres de forma única, que quiere la conversión de todos y que quiere que todos lleguemos a participar de la vida eterna. Pero también el ser Iglesia apostólica nos recuerda que la doctrina ha de ser aquella de los apóstoles, porque es la doctrina que recibieron de Cristo y del Espíritu Santo. Nosotros hemos de continuar siendo fieles a aquella doctrina, sí, para los hombres de hoy y de siempre, pero en esencia la misma doctrina. Recordemos lo que nos decía el mismo San Pablo: Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el Hijo de Dios, el que es palabra de Dios para todos nosotros. Por eso escucharlo y seguirlo es fundamental para llegar a la salvación.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder del Poncio, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Desde allá viene a juzgar a los hombres. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos el auxilio divino sobre la Santa Iglesia y oremos a Dios nuestro Padre por las necesidades de todo el mundo. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se renueve sin cesar y alcance pronto la unidad que Cristo pidió para sus discípulos, roguemos al Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que con firmeza de roca apostólica gobierne paternalmente al pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que, como servidores de Dios, procuren siempre la justicia y el bien de los ciudadanos, roguemos al Señor. Por los que sufren persecución o están encarcelados a causa de su fe, para que la oración perseverante de la Iglesia les alcance la libertad y la paz, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, parroquia, para que persevere con toda fidelidad en la enseñanza recibida de los apóstoles, roguemos al Señor. Que por intercesión de Santa Teresita se puedan pagar las obras necesarias en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Atiende, Dios misericordioso, al pueblo que te suplica, y por la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concédenos cuanto te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos, para consagrarla a tu nombre, y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación.
Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu Iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva Iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos, a quienes venera el mundo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Dios está. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Fidel Izaguirre, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios es libre de que se diga, Señor. Creo en un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Creo en un solo Dios, Hijo de Dios unigénito, nacido del Padre antes del tiempo. Vivo y vivificante.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz.